Bienvenidos a otro video más de Storytime. Espero que les estén gustando estos videos y si te gustan estos videos de Storytime, no olvides regalarme una manita arriba. No olvides de suscribirte para ver todos mis videos de Storytime que te voy a estar compartiendo todos los domingos a las 10 de la noche. A la misma hora, el mismo día, en el mismo canal. Aquí te espero. Para este video les voy a estar contando una historia que me sucedió a mí cuando tenía 13 años. No sé ni cómo empezar con esta historia, es algo difícil de contar. Yo sé que lo que me sucedió a mí tal vez no sea tan drástico como a otras personas, pero sí quiero contar mi historia. Quisiera que muchas personas sepan que no están solas. No sé ni cómo empezar. Tenía 13 años, iba a la secundaria. En la secundaria a donde yo iba nos daban 7 clases por día. Creo que a la mitad del año es cuando te cambian de semestres, cuando te cambian de clases. Por ejemplo, si te tocaba matemáticas, ciencias sociales, entonces ya al segundo semestre ya te avanzaban a las otras matemáticas. Te ponían unas clases diferentes, así que a mí me tocó la clase de computación y me tocó 2 veces. Se equivocaron en la oficina, me dieron esa clase, así cuando fue el día de cambio de clases, yo llegué a mi clase de computación y la maestra me dijo, ¿qué no ya te tuve el semestre pasado y aquí estás otra vez? Dijo, no, tú te tienes que regresar a la oficina y diles que te cambien esa clase porque tú ya tuviste esta clase conmigo. En la oficina no sabían qué clase darme, en dónde ponerme. Esta clase era elective, que podías elegir como arte o algo divertido, algo que no es muy requerido para la escuela. La única clase que me pudieron dar es asistente de maestra y un maestro se había puesto en la lista. En la oficina me dijeron, este maestro ya tiene tiempo queriendo un asistente, pero no habíamos podido ponerle a un asistente porque primero ponen a los asistentes con los maestros que tienen clases grandes y este maestro solamente iba a estar solo en una oficina y yo le iba a ayudar a él con sus archivos. Se me hizo muy raro porque cuando ya me dan la clase y me dicen con qué maestro voy a estar, me quedo asustada porque este era un maestro al que todos le tenían miedo en la escuela porque era como el oficial de la escuela. Cuando él te llamaba era porque había un problema contigo. De la forma que él hablaba, todos los alumnos le tenían miedo. Así que voy a la clase y no hay nadie. Así que le tienen que hablar por radio porque creo que fui a la oficina otra vez y les dije, no hay nadie en la clase. Y no era una clase grande, era una oficina pequeñita que él tenía. Esa oficinita que le habían dado a él era tan chiquito, casi lo que es un baño, estaba bien reducido. Creo que ese cuartito era un cuartito donde guardaban sus escobas y sus materiales antes, porque era un cuarto muy pequeñito y tenía una ventanita, era la puerta grande y tenía una ventanita así de chiquita. Vete otra vez a su oficina y ahí va a estar él. Entonces voy, ya estaba dentro de su oficina. Toco, me dice pásale, me meto, me pregunta cómo me llamo y ya me dice, oh, qué bueno, tú nunca has tenido un problema aquí en la escuela, no tengo ningún problema contigo. Como que eso le inspiró un poquito de confianza de que yo no había tenido ningún problema con la escuela o con él. Él quería un asistente en la que podía él confiar porque los archivos que yo iba a estar manejando eran archivos muy privados. Trataba de personas que tienen arrestos fuera de la escuela, alumnos. Yo podía ver archivos de cosas muy confidenciales. Obviamente jamás le dije a nadie, ni a una de mis amigas sobre todo esto, de los archivos ni nada de lo que había sucedido. Pero en fin, el maestro ya me empieza a enseñar todo lo que yo tengo que hacer. Me dice, esto es tu trabajo, nomás vas a tener que archivar todos estos documentos, vas a organizar todos los papeles en estas cajas, vas a hacer esto. Me dijo todo el trabajo que yo tenía que hacer y tenía que meter unas cosas a la computadora, que en ese tiempo era una computadora ya muy viejita la que él tenía. No sé si ustedes recuerdan esas computadoras que tenían como la pantalla gris y las letras verdes. En esa computadora era donde yo tenía que meter varios archivos. Dijo, ¿sabes de que yo tengo mucho trabajo aquí, así que muchas veces no me vas a ver aquí en la oficina? Tú sabes lo que tienes que hacer, todo el trabajo que tienes que hacer. De primero sí estuvo conmigo unos días enseñándome lo que yo tenía que hacer. Ya después como que le inspiré confianza y ya de allí él me dejó archivar todo y hacer todo yo sola. Así que se me hacía bien y cuando les decía a mis amigas, soy asistente para este maestro, me decían, ay, el maestro ese, ¿verdad? Pero ya cuando les decía, no, pues me deja sola ahí en el salón, pues yo puedo hacer lo que sea. No es cierto, no.
Pero no se crean que hacía nada de eso. Pues sí podía comer que mis sabritas ahí, tomar mi soda o lo que sea, ¿verdad? Porque en las clases no puedes hacer eso normalmente. Esas clases de cositas me comía mis M&M's, pero no era que iba a estar haciendo algo malo allí. Entonces mis amigas me decían, no, pues que padre, que puedes hacer lo que quieras ahí. Y en ese entonces yo no tenía celular, que no era como que iba a estar siempre en mi celular o en redes sociales. Era un poquito aburrido, me aburría cuando ya terminaba yo de archivar todo en la computadora. Yo decía, ay, ¿qué voy a hacer? Entonces a veces hacía mis tareas. Trataba de hacer de terminar todo para que cuando llegara a la casa ya no tuviera que hacer tareas. Les voy a hacer una recreación de lo que sucedió. Y para mí en ese momento me puse muy tensa. El maestro a veces yo sentía que se me acercaba mucho. Porque como les digo, era una oficina muy pequeña, pero a la vez él se podría haber mantenido su distancia, pero yo sentía que se me estaba acercando mucho y era cuando a mí me daba mucho miedo porque yo decía, si grito, nadie me va a escuchar porque aquí no hay salones cerca. Y a mí me daba muchísimo miedo de que el maestro se fuera a sobrepasar conmigo. Recuerdo que ya cuando se llegaba la hora de que me iba a tocar esta clase, yo ya me ponía bien nerviosa, decía, ¿por qué tengo que ir con este maestro? ¿Por qué? Ya me está dando miedo. Mientras el tiempo iba pasando, el maestro a veces se me acercaba mucho. Yo estaba sentada en la silla enfrente de la computadora y a veces él se acercaba mucho y me estaba pues explicando lo que yo tenía que hacer. Después de que sucedió esto que les voy a estar contando, entonces ya no quería que este maestro se me acercara. Estaba yo sentada en la computadora metiendo unos archivos. Cuando le pregunté al maestro cómo tenía que meter yo unos archivos ahí a la computadora, que no entendía yo eso. Él se paró así detrás de mí y en vez de apuntar a qué botón tenía yo que aplastar, puso sus dos brazos alrededor de mí abrazándome y yo me quedé bien tensa, con mucho miedo, yo no sabía ni qué hacer, me quedé paralizada. Él estaba aplastando a las teclas y yo no sabía ni qué hacer, me sentí tan incómoda. Esa fue la primera ocasión de que sucedió eso. Yo me quedé, como les digo, nerviosa, tensa, no sabía ni qué hacer. Y de ahí mi miedo creció por estar a solas con este maestro en esta clase. Pasaron unos días y el maestro no estaba en la clase y cuando él no estaba, yo decía gracias, gracias, gracias porque el maestro no está. Ay, por si se preguntan, él me dejaba la puerta abierta porque sabía que yo iba a tener que entrar a la oficina. Entonces pasaron los días y a los días volvió a suceder. Yo estaba metiendo otros archivos en la computadora cuando él nuevamente hace lo mismo. Yo no sabía qué hacer, así que lo que yo hice, me paré de repente. Me paré y le dije que si él quería meter los archivos, que él lo hiciera. Como que le puse un alto, pero a la vez estaba yo tan nerviosa que no sabía ni qué decir, ni qué, así que me paré y él me dijo, ¿qué? ¿Qué piensas? ¿Que te voy a abrazar? Pues no, dice, yo no te quería abrazar. Como que él agarró la onda de que lo que había hecho la primera vez estaba mal. Y él pensó que a lo mejor yo iba a ceder, que me gustó lo que él había hecho y lo intentó nuevamente. Cuando me paré así de repente, entonces, como les digo, él ya agarró la onda y dijo, wow, ya no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. O no sé, Dios estaba conmigo. Gracias a Dios que después de ese día ya no sucedió nada. Lo que yo hacía es dejaba la puerta del salón abierta cuando durante esos 45 minutos que me tocaba esa clase o estar en la oficina, yo dejaba la puerta abierta. Siempre ponía la basura allí o ponía algo. Siempre ponía algo para que la puerta no se cerrara cuando él estaba allí. Y él no me decía nada. Yo tenía miedo de estar ahí adentro con él. Yo dije, si algo pasa, voy a gritar, voy a hacer lo posible para salir corriendo. Con esa vez le di a entender de que ella no podía hacer nada más. Nunca le platiqué esto a nadie y tal vez esto no sea algo tan grave como les ha pasado a otras chicas, pero quiero que escuchen mi voz porque estoy segura que hay otras personas que han pasado por algo así, por algo similar o peor, y sinceramente a todas esas personas quiero decirles que lo siento muchísimo. Yo quisiera que ustedes hablaran con alguien, con un adulto sobre esto, porque cuando a mí me sucedió esto, yo no hablé con nadie. Él como que me quiso poner un alto de que yo no le dijera a nadie. Me dijo, no pasó nada aquella vez. Aquella vez yo solamente te estaba enseñando cómo meter los archivos. Y si no te gustó, pues nomás me lo hubieras dicho.
¿Por qué él tuvo que darme una explicación? Si no sucedió nada, si para él no era nada, ¿por qué tuvo que darme una explicación? Él supo que lo que había hecho estaba mal. Para las personas que estén pasando por esto o hayan pasado por algo así, quisiera decirles que lo primero que deberían de hacer es hablar con un adulto en el que confían. Pueden hablar con otro maestro o también pueden hablar con sus padres. Y me siento tan mal porque yo nunca le dije a mis padres sobre esto. Sentí que si yo le decía a alguien que me iban a decir, no, lo que pasó no fue nada, o él iba a decir, no, pues yo solamente le estaba enseñando cómo meter los archivos en la computadora, nunca la toqué. Sí me tocó, si yo sentí sus brazos asquerosos que me abrazaban. Otra cosa que quisiera sugerirles a ustedes que hagan es que hagan un reporte, ya sea en la escuela, en la oficina, en el trabajo, donde les haya sucedido esto, hagan un reporte. Eso va a quedar como evidencia de que esto sucedió y esperemos que esto ya no vuelva a suceder, porque este reporte se le va a dar a la persona y tal vez les marque un alto de que, oye, no me gusta lo que me estás haciendo, no me gusta que me toques, y ojalá que ahí termine todo. Les voy a explicar un poquito qué sería acoso sexual. Acoso sexual sería que alguien te está tocando de una forma indebida, de una forma del que tú no te sientas a gusto. ¿Y qué no es acoso sexual? Si alguien te dice, oye, estás bonita, me gusta cómo te ves, te quisiera invitar a salir, eso no es acoso sexual. Pero si la conversación se convierte sexual, entonces ya es acoso sexual. También en la secundaria, cuando tenía mis 13 años, había un niño que me molestaba bastante. Siempre cuando me miraba en el pasillo me decía, mamacita, estás bien buena, como te quiero, ven chula, vente para acá. Y yo tenía 2 clases con él y siempre me trataba de sentar lo más lejos que podía de él. El niño ya me había fastidiado, me caía tan mal, se sentaba detrás de mí a propósito y detrás de mí se la llevaba diciéndome cosas. Mamacita, hey, ven, voltea, ¿por qué no me miras? Ese niño ya me había fastidiado, ya me había hartado. Pero antes yo era muy tímida que no hablaba y ahora me arrepiento, digo, oye, ese chamaco, ¿cómo no le di sus cachetadas? Yo lo ignoraba y lo ignoraba y lo ignoraba, pero después llegó otra muchacha nueva a la clase, entonces él ya le empezó a decir cosas a ella y me dejó a mí en paz, pero yo siempre me trataba de sentar cerca donde estaba la maestra, donde estaba su escritorio, para que él ya no me dijera nada. Me molestó por muchísimo tiempo y me acuerdo de su nombre. Quiero que mi voz sea escuchada porque últimamente he escuchado mucho en las noticias. No sé si ustedes escucharon sobre un doctor en las Olimpiadas que estaba abusando de muchas muchachas. Les hacía cosas horribles. Él decía que era una terapia lo que les hacía. Como las tocaba, todo lo que les hacía les decía que era terapia para que se recuperaran más rápido y muchas se mantuvieron en silencio por años, pero al fin ya están hablando. Muchas personas tal vez no entiendan por qué no hablaste, por qué no dijiste nada. Hay muchas razones por las que no hablé. A la vez me molestó lo que me pasó, pero a la vez no sentí que era algo tan grave o que alguien me iba a escuchar. Sentí que me iban a decir, no pasó nada, entonces ¿por qué estás hablando? Y también porque le tenía mucho miedo al maestro, por eso no hablé. Y a veces me siento tan mal de que no hablé porque esto le pudo haber pasado a otras chicas. Como la primera chica que le pasó esto en las Olimpiadas nunca denunció al doctor. El doctor siguió haciendo sus cochinadas durante años y ella dice que si ella hubiera puesto un alto o una denuncia al principio, que esto no le hubiera seguido pasando a todas las muchachas años y años después. Y sí siguió sucediendo. Ojalá que este maestro no haya lastimado a ninguna otra chica porque eso no se lo deseo a nadie. Muchísimas gracias por ver este video de Storytime. No olvides de suscribirte a mi canal para estar al tanto de todos mis videos y de prender tus notificaciones para que YouTube te mande una notificación cuando subo un nuevo video. De cualquier forma, aquí te espero los domingos a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias por ver este video. Cuídate mucho. Recuerda que te quiero muchísimo. Antes de retirarme, quiero mandar unos saluditos a todas las personas que han estado viendo estos videos de Storytime. Muchísimas gracias, les mando un beso enorme y gracias por su gran apoyo.